Hola a todos y todas, Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural. Y hoy nos acompaña la escritora y filósofa Daniela Catrileo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, muy bien, gracias por esta invitación a conversar. Daniela, arranquemos con algo general como un poco para profundizar sobre tu obra, es ¿qué inquietudes, preguntas e intereses dan lugar a tu escritura? Mm, yo diría que primero son ante todo las preguntas y el asombro. Creo que puedo trazar una línea continua entre la poesía y la filosofía que abre esos vértices, mantenerse sobre todo en la incertidumbre, en la pregunta. Justamente antes de la entrevista estaba editando algunos textos poéticos que también uno podría decir cuánto beben de la propia filosofía o cuánto de la filosofía bebe de esos poemas y creo que eso es una continuidad en lo que escribo, más allá de los temas, más allá em, de algunos contenidos específicos. Creo que siempre es la pregunta y la incertidumbre que abre los textos para ya después quizás tomar, em, sobre todo quizás la cadencia y el ritmo como parte importante también de la respiración de un texto o de la música interna de las palabras y de la escritura. Qué interesante ese tema de la creación de un ritmo dentro de la conversación. Y cuando uno lee, digamos, Piñén o lee especialmente Chilco, hay un tema de sonoridad que va Ujú. cambiando dependiendo de cómo se tiene la conversación y también qué narrador o narradora está desarrollando la conversación. ¿Cómo es tu relación con el tema de esa musicalidad y el manejo especialmente de cómo te defines y cómo desarrollas esa conversación dentro de tu literatura? Y creo que hay harto de, como decía, de la poesía y en los textos narrativos, me demoro mucho tanteando la cadencia y el tono preciso de cada personaje. Por ejemplo, en Mari, que es la protagonista de Chilco, tiene un tono andino y las palabras que ocupa casi siempre van esbozadas en torno a diminutivos que tienen una cadencia propia, una repetición también interna. Y creo que quizás bastante del tiempo que utilizo en la edición está correspondido a la voz alta, ¿no? Como que siempre voy revisando los textos, corrigiéndolas, intercambiando mi sonido con el intercambio de la cadencia propia de los personajes. Y creo que hasta que no encuentre un tono específico y la musicalidad va tomando cuerpo, eh, es lo que quizás más me demora. Hasta que no encuentro ese espacio sonoro, no creo que hay texto todavía. No soy tan amiga de la aridez sonora, entonces casi siempre me interesa mucho más que quizás incluso el significado de algunas palabras, es el sonido de las palabras lo que me conllevan a relacionarme con esa escritura. Me parece muy bonito ese concepto de la aridez porque a pesar de que el espacio en algunos lugares, digamos, nosotros vivimos en montañas, también Chile, digamos, ese concepto de entender que hay zonas áridas, pero hay zonas montañosas que van desarrollando una conversación. También en las zonas urbanas hay una discusión con el tema del ambiente. Hay una conversación muy interesante respecto de eso. Y yo te quería preguntar algo que creo que conecta mucho con ese tema del manejo del lenguaje de los espacios. Es que hay una identidad de Daniela alrededor sobre el concepto del mapuche. Y hay una conversación entre lo mapuche y también lo que somos nosotros un poco, que es el tema de estas mixturas latinoamericanas, también influenciadas por este concepto medio cristiano, católico español que nos rodea, pero también las otras voces que van existiendo, digamos, en tu zona, el mapuche, pero para nosotros los muiscas, para México los aztecas, para Perú los incas, siempre, y las millones de culturas que siguen vivas y que se están desarrollando constantemente y que están tomando una voz muy interesante en la literatura, pero hagamos énfasis en lo tuyo. ¿Cómo es esa Ujú. conexión con el concepto entre la conexión
de lo mixto entre lo mapuche y las otras visiones. Bueno, es una búsqueda estética y política afectiva para mí, la verdad, porque pertenezco a una familia mapuche y por otro lado pertenezco a una familia chilena y ambos mundos constituyeron mi historia desde mi niñez, ¿no? Un tránsito y un viaje permanente entre el campo y la ciudad, entre una familia que se integra, otra familia que mantiene una vida rural y otra que se integra más a la ciudad. Mi relato histórico y mi memoria familiar beben de la diáspora, así le llamamos a los procesos migratorios, ¿verdad?, que han sido forzados a través de la historia, en este caso por la herida colonial, el hecho colonial que es la ocupación de Gualmapu, el territorio mapuche, por parte del Estado chileno y el Estado argentino a finales del siglo XIX, lo que establece que nuestros territorios sean asediados, expoliados y por lo tanto también pierdan la extensión y la riqueza que tuvieron en un momento. Entonces, desde ese acontecimiento histórico, a partir del hecho colonial, muchas familias mapuche y de otros pueblos o también familias campesinas tienen que emigrar a diferentes ciudades para establecerse y construir allí una nueva vida. Entonces, mi familia es parte de esa memoria histórica en Chile. Pasó lo mismo en Argentina, pero con la campaña del desierto, más hacia la Patagonia. Y no puedo arrancarme de eso porque es parte del relato familiar, pero también de mis búsquedas, ¿no? De lo que me interesa escribir. Y creo que una de las búsquedas estética políticas que decía al principio es justamente esa mixtura, el puente intermedio, la zona liminal que existe entre lo mapuche y lo mixto, ¿no? Justamente porque creo que hay una cuestión ahí afectiva en las lenguas que se enredan entre el mapuzungún, el habla popular chileno, por otro lado, la cuestión de las crianzas, la cultura, las comidas, por otro lado, los afectos, ¿no? Como en punto intermedio entre el que el padre conoce a la madre y también se establece una familia, de cómo hay una herida que sigue manteniéndose y que es parte de la memoria del dolor, ¿qué hacemos con ese dolor? Heredamos un dolor, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Creamos en torno al dolor, pero ¿de qué manera vamos a percibirlo? ¿De qué manera se va a estampar también en la creación? Y esas como han sido mis preguntas y ha sido la manera que he tenido también de reflexionar en torno al lugar de donde vengo. Y por ahí hay una palabra que también ha sido una búsqueda reflexiva e investigativa, que es la palabra champurria, que es una palabra que está de alguna manera presente en toda Latinoamérica, en toda Yala, y que es traída de la península ibérica en un momento en el periodo colonial, y justamente es la palabra que el pueblo mapuche se va a apropiar para hablar del mestizaje interno al interior del pueblo mapuche. Puedo explicar mucho en torno a esa palabra, pero también decir que es la manera en que mi papá me llamaba cuando yo era niña. Entonces, por eso digo que muchas veces la investigación, lo que buscamos, lo que rastreamos, a veces son piedras que aparecen también en nuestras infancias y que de alguna forma van calando allí, van dejando una huella importante en nuestras geografías. Y claro, por eso digo que es una palabra que por un lado tiene un tono afectivo, que es ese lenguaje interno familiar, y por otro lado es mi búsqueda en torno a las zonas liminales que son intereses que tengo estéticos, ¿no? Desde la literatura, por ejemplo, de Gloria Anzaldúa, de Silvia Rivera Cusicanqui, o de otras escritoras o escritores que han estado justamente en lugares intermedios como Arguedas también, no sé, hay un montón de nombres que pueden cruzar Latinoamérica a partir justamente de la búsqueda de eh, justamente los intersticios. Oye, qué bonito eso porque, digamos, me haces pensar en mí y en ese tema y también me pasaba mucho cuando te leía, era el tema de que el colonialismo nos rompió el concepto de la relación con nuestros antepasados y que tanto la migración externa como interna, especialmente la interna en nuestros países, que es tan dura, nosotros no podemos conectarnos hasta cierto punto con de dónde venimos y eso genera como una orfandad, ¿no? Como una orfandad muy grande
de cómo nos relacionamos como ella. Y creo que tu literatura tiene una conversión muy interesante ante eso, que es el tema de también cómo encontrar nuestras formas de identificación y entender de dónde venimos. Quiero que profundicemos un poco al respecto dentro de tu obra sobre eso. Y me interesa justamente esa complejidad, quizás no resolverlo del todo, sino que mantener la pregunta de ese lugar, ¿no? Desmitificar también la idea del origen como algo puro, algo sacro, sino más bien un lugar intermedio que está lleno y colmado de restos de muchos lugares también, ¿no? Es decir, quizás una de las cosas que sí es importante rastrear allí es que ese lugar del que deseamos saber también es un pozo que bebe de distintos lugares y creo que esa es como su grandeza, justamente dar cuenta de que la impureza es parte de nuestros propios procesos históricos. Incluso los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios tuvieron y han tenido por larga data intercambios entre ellos y podemos verlo y dar testimonio de ello en muchas palabras, justamente en las comidas que hablaba anteriormente. Hay un pasado de intercambio y esos pasados de intercambio han dejado estelas impuras que son parte de nuestros procesos históricos. Y creo que reconocer esa impureza es parte también de poder decir, bueno, acá podemos construir una literatura que esté hecha de retazos, que esté hecha también justamente de estos distintos bosques que tenemos en Abya Yala, de los distintos lugares, de los ríos, de los volcanes, de los cuerpos, de todo tipo de diversidad que existe tanto en la naturaleza como en nuestras propias memorias. Y creo que eso es lo que me interesa esbozar en lo que hago, cómo me acerco a bordear esa pregunta, cómo los personajes sienten incertidumbre acerca de estos procesos. Y sé con certeza que muchas de las personas que habitan este continente tienen más dudas que certezas respecto justamente a sus propias memorias geográficas, históricas, familiares. Y quizás por esas incertezas también yo me he ido acercando a construir algo que pueda afectar en el sentido sensible también a quien se acerca a leerme. Porque quizás mi historia es mucho menos universal, ¿no? En el sentido de que yo puedo rastrear mucho más cercano a quienes conforman mi familia y quienes son parte también de esos procesos genealógicos a partir de un linaje indígena. Pero porque tenemos los archivos, tenemos la memoria histórica, tenemos la narración oral, tenemos un montón de hebras por donde ir conectando. Pero sé que ese no es como la cuestión común de las personas que habitan este continente y justamente quizás poder bordear las incertezas, la pregunta, la complejidad de la impureza es una de las cuestiones que más me interesa rastrear, pero también crear en torno a esa idea. Daniela, hay algo que me llama mucho la atención también en tu obra, es el tema del espacio como un personaje. Mm. En los países latinoamericanos, cuando uno va a México, a Ciudad de México, y trata de salir de Ciudad de México, ese concepto de la periferia es muy grande. Bogotá, con esas montañas, la periferia está a sus lados, y dentro de Chilco y Piñen me parece que hay algo muy interesante también, que es el concepto periférico, ¿no? Porque al final somos una combinación del pasado, pero también dónde vivimos y dónde nos desarrollamos. ¿Cómo es ese concepto de la conversación con el tema de la periferia en estas ciudades, ¿no? Y especialmente con Santiago. Y en Piñén, una de las intenciones que se fue volviendo claras con la escritura era plasmar la periferia como parte importante del paisaje del libro, porque creía que en ese momento la literatura del presente que estaba siendo escrita estaba mirando muy poco los lugares fuera del centro urbano, ¿no? Aparecían, pero quizás fetichizados, y aparecían también bajo las caricaturas de siempre de la pobreza y de la miseria. Por eso hay uno de los cuentos donde tomo este concepto del cine colombiano, que es el porno miseria, también para justamente ironizar respecto de esa mirada hegemónica sobre los cuerpos marginales y los territorios también marginalizados. Entonces, fue algo
muy consciente la manera en que quería que existiera, por ejemplo, los blogs. Los blogs en Chile son construcciones, viviendas sociales que se hicieron durante los primeros años del retorno a la democracia y son viviendas que muchas de ellas tuvieron varios problemas en varios espacios periféricos porque o se inundaban o estaban mal construidos. No eran dignas para habitar, ¿no? Entonces, dentro de esos espacios aparecen estos blogs, que es el lugar donde yo crecí en mi infancia, en una población al sur de Santiago, que muy poco nos invitaba la ciudad a sentirnos citadinos, porque vivíamos a 2 horas fuera del centro urbano. Entonces, para mí, Santiago nunca se transformó en el lugar, en el gentilicio, ¿no? Como para poder llamarme a mí misma santiaguina ni a mi familia. Nosotros éramos migrantes dentro de una periferia y en esa periferia establecieron mi familia toda su vida. Entonces, yo creo que uno de esos intereses era justamente poder eh, describir, evidenciar formas de vida que resisten en esas periferias y que no estaban siendo retratadas de la manera en que quizás a mis vecinas le hubiese gustado ser retratadas o sin las agencias correspondientes. Eh, y yo creo que fue una intención muy decidida en que mostrar que Santiago es mucho más que el centro urbano que tiene, es mucho más también que las comunas que siempre aparecían en las mismas novelas y que podría como haber todo un mundo al sur de la capital. Qué interesante porque nosotros en Bogotá también le llamamos el sur, ¿no? El sur Mm. es la periferia para nosotros, a pesar de que haya periferia en el norte, en el oriente, en el occidente. Y, y hay algo que siento en el libro es que a pesar de que el centro sea de cierta forma donde está la riqueza, hay como una separación distinta, hay como una diferenciación y una forma distinta de manejarse con la comunidad y con la familia, que como vemos en tu obra, en la periferia, si hay una cercanía, hay una familiaridad, hay una posibilidad de conseguir, de entender al otro, a pesar de estos niveles de diferenciaciones sociales, políticos y culturales que se encuentran. Eh, Cuéntame un poco también al respecto de eso, que eso me llama mucho la atención, como hay pros y contras muy interesantes que nos definen y nos dan una alegría muy interesante y que también nos definen a nosotros, a los que Mm. hemos vivido aquí. Sí, yo creo que más allá de pensar efectivamente en las clases sociales empobrecidas, plebeyas, que era algo que está en Piñén, por supuesto, y que está en Chilco y quizá en varias de mis obras, em, había una intención también en demostrar en mostrar ese tejido social que a veces es diluido cuando se habla de una gran ciudad, ¿no? Y son tejidos sociales que resisten a partir del hecho de hacer comunidad, a pesar de todo, ¿no? Y digo a pesar de todo porque muchas veces los centros se vuelven espacios de trabajo, lugares laborales que la gente circula durante todo un día por un sistema voraz neoliberal que apenas les deja tiempo para estar con sus familias, pero incluso a partir de ese hecho construyen comunidades en los lugares en los que viven. Entonces, eh, nunca fuimos huérfanos del todo, ¿no? En el fondo, a pesar de que los padres y las madres trabajaran durante todo el día, estaban nuestras abuelas, estaban las tías, estaban las vecinas, había un juego compartido, había un gozo a pesar de todo. Y creo que esa es la ganada de los sobrevivientes también, que es que pueden estar empobrecidos, pueden estar menoscabados a partir de varias de las opresiones que se viven a diario, pero siempre hay una cumbia en ese pasaje, siempre hay un almuerzo que puede tener más invitados si la olla es grande. Entonces creo que esas resistencias son importantes porque nunca quizás están tan miradas desde la superestructura como formas micropolíticas de existencia, pero para mí lo son. La comunidad es una manera micropolítica de existencia, de resistir, aunque sean las periferias. Claro, es como
Dime cuántos vienen que se le puede echar más agua a la sopa, ¿no? Sí, eso es algo muy Sí, bonito que totalmente. el tema de compartir, que es bellísimo. Ven, como Latino American Literature Today está en Estados Unidos, hablemos un poco del libro que está en Estados Unidos. Sí, es ver. Chilco todavía no llega, salió recién como el librito de adelanto que se les reparte como a libreros o bibliotecarios, etcétera, gente que es parte del mundo del libro. Pero Chilco debería salir durante julio por Farrar, Strawn Giraud en Estados Unidos y por Charco Press en Gran Bretaña. Entonces, el libro que ya apareció y que sí está circulando hace varios meses, desde noviembre, diciembre, es Guerrilla Blooms, que es la traducción de Guerra Florida, mi libro de poesía, por Eddie Adams, bajo el sello de Eulalia Books. Y bueno, pronto ahora en marzo se van a hacer varias actividades de difusión del libro. Y con Chilco ya estamos casi en la final, faltan muy pocas cosas que afinar. Fue un largo trabajo de traducción con Jacob Eldenstein, que es su traductor, con quien mantuvimos una correspondencia y varias conversaciones durante este tiempo, porque, bueno, Chilco es un libro que, si bien es muy latinoamericano, podríamos decir así, en el sentido de que podría ser un libro que pueda habitar cualquier país de Latinoamérica, al mismo tiempo es un libro indígena, ¿no? Entonces, es un libro que tiene distintas lenguas que se hablan en Abya Yala, que son lenguas vivas, aunque estén dormidas algunas en algunos territorios, pero claro, tiene un poco de Mapuzungún, que es la lengua mapuche, tiene un poco de Aymara, que es del pueblo Aymara, y un poco de Quechua, y también algunas palabras en creol, porque hay un personaje que es haitiano. Entonces, yo creo que quizás ese fue el mayor desafío que tuvimos, ¿no? De cómo este libro podría llegar a traducirse al inglés, pero manteniendo mi resistencia, que es que esas palabras no sean traducidas como en un nota al pie que pueda entorpecer la lectura, sino más bien mantener la idea de que las palabras también son sonidos y que esa cadencia es parte del ritmo que quise intencionadamente poner en la página. Así que bueno, estoy ansiosa con ese resultado, muy sorpresivo también como Chico ha viajado y ha florecido en distintos territorios y bueno, quizás este año, muy difícil en Estados Unidos en estos momentos del presente, justamente quizás sea un libro que va a tocar varios temas importantes, sobre todo para las poblaciones migrantes que viven allá. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Latino American Literature Today y los invito a todos y todas a leer su obra y a esperar a que llegue este gran libro que sé que les va a llamar mucho la atención y que les va a encantar. Gracias, Juan Camilo.